Normalmente, cuando nos enfrentamos a un texto literario, bueno, existe una expectativa casi inconsciente de encontrar una progresión lineal. Claro, un principio y un final. Exacto. Es como tener un mapa muy bien dibujado. Uno empieza en el punto A, sigue un sendero claramente marcado, y el autor hace un poco de guía amable que nos lleva con cuidado hacia un destino que más o menos podemos anticipar. Sí, totalmente. Es una estructura que nos da seguridad. A ver, a la mente humana le apasiona esa claridad. Le gusta saber cuáles son las coordenadas, dónde está el conflicto y, sobre todo, cuándo va a llegar la resolución. Con su introducción pausada, su nudo y su desenlace reconfortante, claro. Eso es. Pero claro, luego uno se adentra en el terreno de la poesía más visceral, en visiones que rozan directamente lo apocalíptico, y de repente es como si alguien arrancara ese mapa de nuestras manos y le prendiera fuego en nuestras propias narices. Madre mía, sí. Es una sensación de vértigo. Nos encontramos perdidos en un paisaje literario que es sinceramente brutal y muy hostil. Es que es pisar territorio inexplorado, por completo. Es la encarnación de un terror existencial sin ningún tipo de filtro. Y bueno, cuando un texto hace eso, no busca entretener, busca sacudir los cimientos del que lee. Desde luego que sí. Bueno, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. El objetivo de hoy es sumergirnos por completo en un único texto, un extracto muy breve, pero con una densidad que asusta. Sí que asusta, sí. Tiene tela. Texto. Y contiene un poema que lleva por título Nunca más. Y bueno, nuestra misión en esta inversión es explorar la anatomía de esta visión apocalíptica, que es, en esencia, una crítica existencial durísima a la humanidad. Y al peso aplastante del materialismo, ojo. Exacto. Queremos asegurar que cualquiera que nos escuche hoy pueda comprender la profundidad de un lenguaje que es extraordinariamente crudo. Vale, vamos a desgranar esto, porque tengo que confesar algo. A ver, dime. La primera vez que leí La Fuente me sentí casi agredido. O sea, el tono oscuro te golpea sin avisar. Y me pregunto, ¿no hay un riesgo de que esto sea pura provocación barata? Ya. Ya sabes, usar palabras tabú solo para escandalizar y llamar la atención de quien lee. A ver, es una reacción completamente natural. El impacto inicial es tan agresivo que invita al rechazo inmediato. Totalmente. Yo me quedé helado. Claro, pero creo que es vital establecer desde el inicio que no hay provocación vacía aquí. No es morbo por el morbo. Vale. A lo largo de la historia del arte, lo grotesco siempre ha tenido una función de espejo deformante. Pensemos en las pinturas negras de Goya, por ejemplo. Ostras, qué buena comparación. ¿Verdad que sí? Pues lo que hace este poema es utilizar ese mismo mecanismo, o sea, sintetizar un patrón histórico continuo de la caída de nuestra especie. Y lo hace recurriendo a metáforas biológicas y filosóficas muy concretas para despertarnos de un letargo. Entiendo por dónde vas. Es decir, utiliza la repugnancia visual y conceptual para diseccionar una realidad que considera que ya está podrida. Exactamente. Y si asumimos que esa es la intención, o sea, que no es solo ruido para escandalizar, tenemos que adentrarnos en esa primera imagen, por muy incómoda que sea. Sí, hay que entrar de lleno. El texto arranca estableciendo un estado de decadencia que no es una simple crisis moral abstracta, sino algo dolorosamente carnal. Fíjate, nos presenta esta frase: última eyaculación en la vulva pestífera de la humanidad. Es que es fortísimo. Lo fascinante aquí es cómo el autor corrompe deliberadamente el acto primigenio de la vida para generar esa disonancia cognitiva en nuestra mente. Claro, porque te rompe los esquemas. Totalmente. A nivel puramente biológico y evolutivo, el vocabulario que utiliza está intrínsecamente ligado al origen, a la concepción, a la esperanza de un nuevo comienzo. Son palabras que en otro contexto implican futuro. Eso es, pero observa la precisión forense de los adjetivos. Es que al añadir última y pestífera, cambia todo el tablero. Radicalmente. Transforma el mismísimo acto de la creación en la zona cero de un mundo perdido. La última creación no trae vida nueva, o sea, no engendra una generación futura que vaya a corregir los errores del pasado. Ya. Lo que están haciendo en esa metáfora es el fin en sí mismo. Es la antítesis absoluta del milagro de la vida, es la concepción de la muerte definitiva. ¡Qué barbaridad! El autor usa las herramientas de la vida para explicarnos cómo la hemos destruido.
Es asfixiante, de verdad. Es como si la humanidad estuviera gestando su propio apocalipsis desde dentro. O sea, no es un meteorito cayendo del cielo, es una infección interna. Una enfermedad autoinmune casi. Exacto. Y esa idea de infección enlaza directamente con la siguiente imagen que a mí personalmente me dejó helado. Dignidad cercenada sobre la mesa de la desilusión. Esa frase tiene muchísima fuerza. Muchísima. Me quiero detener aquí porque la palabra cercenada tiene muchísimo peso. No dice dignidad perdida o dignidad olvidada. Cercenar implica un corte limpio, violento, quirúrgico. Es una amputación en toda regla. Exacto, una amputación. La imagen mental que me viene inevitablemente es la de una fría mesa de autopsias de acero inoxidable. Uf, qué escalofrío. Sí, sí. Como si a la humanidad se le hubiera extirpado la dignidad en un procedimiento forense espeluznante, y esa mesa de la desilusión fuera la losa donde yace lo que queda de nosotros. Ya lo veo, sí. Es una frialdad clínica que contrasta muchísimo con el calor visceral de la primera línea. ¿Cómo encaja esa mezcla de fluidos biológicos podridos con esta mesa fría y metálica? Pues es una transición brillante, la verdad. Pasamos del momento de la infección fatal a la morgue. Claro. El autor nos está diciendo que el proceso ya ha terminado. La desilusión no es un sentimiento pasajero aquí, ¿eh? Es el lugar de descanso final de una especie que operó sobre sí misma y se quitó lo único que la hacía humana. La dignidad. Exacto, la dignidad. Y fíjate en las consecuencias de esa operación. El poema avanza hacia sueños ahogados en negro clamor, donde un sinfín de lamentos se alzan, ensombreciendo a este mundo perdido. Esa parte tiene miga. La sinestesia de negro clamor es espectacular. Es de mis partes favoritas. Es que un clamor es sonido, es ruido. Son millones de voces gritando en agonía. Pero al asignarle el color negro, le da textura, le da densidad. Lo hace casi tangible, ¿verdad? Sí, es como si ese grito colectivo fuera tan denso que se vuelve visible, como un humo espeso, como alquitrán flotando en el aire que literalmente tapa el sol, ensombreciendo este mundo perdido. Exactamente. Convierte el sonido de la desesperación en un agente atmosférico que bloquea la luz. Es el resultado directo de esa gestación corrompida y de esa dignidad amputada de la que hablábamos. Madre mía. Pero claro, toda esta podredumbre física, esta autopsia global y este cielo oscurecido por lamentos no surgen de la nada en el poema. No, claro que no. Todo tiene un origen. El autor no se conforma con describir el apocalipsis, sino que baja al barro para señalar a los culpables de la infección. Nos obliga a mirar qué fue lo que nos llevó a esa mesa de disección. Efectivamente, pasamos del síntoma a la etiología de la enfermedad. Una vez que el escenario de absoluta devastación carnal está fijado en la mente del lector, la obra transita hacia la anatomía de esta perdición. A buscar el porqué. Eso es. Se pregunta y responde por qué hemos llegado a este punto de no retorno. Aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Porque entra en juego un factor que parece más mundano pero que resulta ser letal. El materialismo. El gran villano del poema. Tal cual. El texto lanza una advertencia. No podrá la fortuna escapar de nuestras propias mentiras. Y acto seguido, nos suelta otra bocetada visual de pura violencia anatómica. Pechos abiertos de seres materialistas. Para mí este salto conceptual es una genialidad. ¿Y cómo lo interpretas tú visualmente en relación con la morgue de la que hablábamos antes? Pues siguiendo con la analogía de la mesa de autopsias, si uno visualiza esos pechos abiertos de seres materialistas, yo no imagino una cirugía donde se vea un corazón latiendo o pulmones respirando. Ya, no hay vida ahí. Nada. Veo algo mucho más grotesco e inquietante. Es como si abrieras el esternón de uno de estos seres y te encontraras con que no hay nada anatómico allí. Un cascarón vacío. O sea, es como romper una piñata enorme, de esas decoradas con oro y joyas por fuera, esperando que caigan tesoros, y descubrir que está completamente hueca. Solo hay vacío. Aire muerto. ¡Qué buena imagen! Y me parece que esa vacuidad interior es precisamente la verdadera mentira de la que hablaba la línea anterior. Si conectamos esto con el panorama general, la analogía de la piñata vacía da en el clavo y destripa la crítica fundamental del poema. Totalmente. El materialismo, por definición, es el intento desesperado de llenar el vacío existencial mediante la acumulación física, mediante lo que el texto llama fortuna. Comprar cosas para sentir algo. Exacto.
Pero la sentencia aquí es inapelable. Esa fortuna es una fachada erigida sobre nuestras propias mentiras, sobre la ilusión compartida de que lo físico y lo acumulable otorgan algún tipo de significado real al ser humano. Es como si nos hubiéramos autoengañado durante siglos, vendiéndonos la idea de que quien más acumula, más valor tiene. Y el poema destroza esa mentira en un instante. Cuando esos pechos son finalmente abiertos, ya sea en el momento del colapso de la sociedad o en un juicio final implícito, lo que queda expuesto no es la riqueza. ¿Es la oquedad? Claro, es esa oquedad absoluta. No hay alma, no hay esencia, solo el cascarón de alguien que dedicó su vida a coleccionar cosas externas. Qué triste y qué real. Y es en este punto exacto, tras exponer el fraude del materialismo, donde el texto introduce su mecanismo de castigo. Y ojo, porque estoy segura de que es posiblemente la idea más psicológicamente aterradora de todo el documento. Hablamos del tiempo, ¿verdad? Así es. Pero no del tiempo tal y como solemos entenderlo, claro. Ya. Spexto continúa diciendo que estos seres materialistas de pechos huecos contemplarán la pesadez abstracta de la imaginación del tiempo, clavos de tortuosos milenios. Madre mía, qué intensidad. Clavos de tortuosos milenios. Volvemos de golpe a la violencia física pura y dura. Sí, no te suelta. Un clavo nos sugiere un paso fluido de los años. Un clavo perfora, fija, inmoviliza. Bueno, crucifica. Literalmente. Tengo que decir que me vuela la cabeza esta imagen de la pesadez abstracta. Normalmente pensamos en el tiempo como algo ligero, inmaterial, que se nos escurre entre los dedos. Es que ahí reside la maestría de la subversión de este autor. En nuestra cultura contemporánea tenemos frases hechas para consolarnos. El tiempo lo cura todo. Exacto. Decimos constantemente que el tiempo lo cura todo, que el tiempo fluye como un río que se lleva los traumas y trae un alivio natural. Claro, el tiempo es esperanza porque trae el mañana. Eso es. Pero en este escenario de podredumbre total, el poema subvierte por completo esa noción. El tiempo aquí no cura absolutamente nada, se ha convertido en una pesadez abstracta. Uf. Ha dejado de fluir para convertirse en un peso incalculable que aplasta la conciencia. Entiendo, claro. Al no haber futuro, porque todo terminó en esa última eyaculación, el reloj deja de avanzar hacia una meta. El tiempo se estanca pero sigue siendo consciente de que existe. Una tortura constante. Sí. Me recuerda a los relatos sobre el confinamiento en régimen de aislamiento en las prisiones de máxima seguridad. Ostras, es verdad. Los prisioneros describen cómo, al perder la luz del sol y cualquier referencia de progreso, el tiempo deja de ser una medida y se convierte en una tortura psicológica. Cae sobre ellos como una losa de hormigón. Es una analogía perfecta. Los milenios que menciona el poema no son etapas históricas que la humanidad supera o de las que aprende. Son literalmente instrumentos de tortura, clavos que fijan a estos seres a su propio fracaso. Claro, no puedes moverte. Para aquellos que vivieron dedicados de forma exclusiva a perseguir la fortuna y la materia, el castigo es la inmovilidad total. Ya. Su condena es la contemplación eterna de un estancamiento. No pueden avanzar, no pueden retroceder para arreglarlo. Están, como bien decías, clavados a la eternidad. Es la imposibilidad absoluta de huida. Antes el texto nos advertía que no podrá la fortuna escapar. Ahora vemos el mecanismo mecánico de esa trampa. Los milenios son los clavos que aseguran que el materialista no pueda salir corriendo. Así es. Lo que nos aboca de lleno al desgarrador clímax de toda esta pesadilla. Hemos empezado en la infección biológica. Hemos pasado por la sala de autopsias de la mentira materialista y nos hemos quedado crucificados bajo el peso de un tiempo detenido. Un viaje espeluznante. Desde luego. Y toda esta tensión acumulada tiene que cristalizar en algún sitio. Y lo hace en las líneas finales que además dan sentido al título del poema. Nunca más. Y son unas líneas que no conceden ninguna tregua a quien lee. El remate final del autor es este. Cito textualmente. Y en nuestra lengua, la eternidad del arrepentimiento, para nunca más sollozar. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hay una paradoja extrañísima y profundamente desoladora en este cierre. A ver, cuéntame cómo lo ves. Cuando leo, y en nuestra lengua la eternidad del arrepentimiento, siento que abandona el intelecto y se vuelve dolorosamente sensorial. Sí, físico otra vez. El arrepentimiento aquí no es una idea abstracta flotando en el cerebro, es un sabor. ¡Qué curioso! Como saborear una moneda de cobre oxidada, un sabor metálico amargo persistente en la lengua.
Es la formulación de la disculpa perfecta, la comprensión clarísima de hemos destrozado el mundo por nuestra codicia. Ya, pero nadie te escucha. Exacto. Esa disculpa se queda ahí, pudriéndose en la boca, porque no queda absolutamente nadie en el universo a quien pedirle perdón. Es la cristalización de la culpa sin posibilidad de expiación. Y luego llega el verdadero golpe de gracia, para nunca más sollozar. Espera, déjame entender esto, porque a primera vista alguien podría pensar que dejar de llorar es algo positivo. Claro, como un alivio. Exacto. Significa ese nunca más sollozar que la humanidad, tras esos tortuosos milenios, ha superado por fin el dolor. Que el castigo termina. No lo creo. Porque a mí me sugiere todo lo contrario. Me sugiere la imagen de un pozo en mitad del desierto. Un pozo que ha sido drenado implacablemente hasta la última gota bajo el sol abrasador del tiempo. ¡Ostras, qué desolador! Un pozo donde ya no queda humedad, donde la humanidad se ha resecado tanto, se ha vuelto tan estéril, que ha perdido hasta la capacidad fisiológica y anímica de segregar una sola lágrima. Para poder llorar hace falta un mínimo de vitalidad, un destello de humanidad. Y aquí, ese destello se ha apagado para siempre. Esto plantea una pregunta importante sobre la naturaleza misma del sufrimiento y cómo lo procesamos. Tu lectura del Pozo Seco revela la verdadera intención casi sádica del autor hacia la sociedad que critica. Sí, sí. Este final es devastador porque niega la última herramienta de consuelo humano, la catarsis. Claro, el llanto como válvula de escape. Exactamente. A menudo el sollojo es un alivio inmenso. Es la forma biológica en la que el cuerpo y la mente liberan la tensión de un dolor que amenaza con volvernos locos. Es una válvula de descompresión. Totalmente. Al sentenciar que la humanidad no podrá nunca más sollozar, el poema está retratando una extinción emocional absoluta. No es la paz de haber trascendido el sufrimiento, es la parálisis horrorosa de un castigo infinito. Qué fuerte. El arrepentimiento eterno convive de forma enfermiza con la imposibilidad de expresarlo o liberarlo. Es la consumación implacable, literal y definitiva de la advertencia del título. Nunca más. Ya lo veo. Nunca más la vida, nunca más la esperanza, y ni siquiera nunca más el ínfimo alivio de derramar una lágrima. Es un bloqueo absoluto. Es el infierno definido como la imposibilidad de desahogarse, estar atrapado en ese microsegundo exacto en el que te das cuenta de que has arruinado todo para siempre, pero congelado ahí por milenios. Así es. Es asfixiante de verdad. Y creo que tras llegar a este pozo seco, es el momento idóneo para dar un paso atrás, tomar un respiro mental y mirar con perspectiva el brutal viaje que acabamos de hacer a través de estas pocas, pero inmensamente densas líneas. Desde luego. Es un recorrido literario que no deja indiferente a nadie que se atreva a diseccionarlo. Hemos atravesado una secuencia aterradora. El poema nos ha agarrado del cuello desde el primer segundo con esa metáfora biológica grotesca, mostrándonos cómo el origen primigenio de la vida se corrompió hasta convertirse en el principio del fin. Sí, ese fue el primer golpe. De ahí pasamos directamente a la sala de autopsias, abriendo en canal a una sociedad enferma de materialismo para confirmar la peor sospecha, que bajo el pecho, donde debería haber un corazón, solo hay mentiras y un vacío inmenso. Esa piñata vacía de la que hablábamos. Exacto. Después hemos presenciado cómo el mismísimo concepto del tiempo se transforma en un instrumento de tortura, crucificando a la humanidad en su propio estancamiento histórico. Los clavos de los milenios. Y, finalmente, hemos desembocado en ese páramo emocional definitivo, un lugar donde el arrepentimiento sabe a ceniza en la lengua y donde la capacidad misma de llorar se ha evaporado. Es un análisis clínico de un colapso total. Muestra un declive que infecta y destruye metódicamente todas las esferas de nuestra existencia. Comienza fallando en nuestra base biológica, fracasa estrepitosamente en nuestro sistema ético y material, recibe su condena en la dimensión temporal y termina siendo aniquilado hasta en su expresión emocional más básica. Y llegados a este punto, la pregunta obligada, la que seguramente se esté haciendo quien nos acompaña desde el otro lado, es ¿por qué someternos voluntariamente a este nivel de análisis literario tan oscuro? Claro. ¿Qué sentido tiene diseccionar algo tan sumamente desolador? Es una duda muy legítima frente a una obra tan agresiva. Yo creo que importa y muchísimo, porque este poema no es un simple ejercicio de pesimismo. Funciona como un espejo negro de obsidiana. Me gusta esa imagen. Si observamos nuestra era moderna contemporánea, vemos una sociedad que a menudo parece obsesionada casi de forma patológica con el materialismo, con esa acumulación incesante de fortuna sin importar a quién o qué se aplaste en el camino. Totalmente.
Ante esto, el texto nos zarandea y nos obliga a mirar el abismo hacia el que caminamos. Nos fuerza a plantearnos qué tipo de legado estructural estamos construyendo. Exacto. Nos invita a auditar nuestra propia vida y cuestionar si, en la persecución frenética de lo material, estamos cimentando nuestras propias mentiras, vaciando nuestros pechos de cualquier propósito real hasta que solo quede ese negro clamor. Funciona como una herramienta de introspección feroz. El valor incalculable de confrontar una obra tan implacable no reside en hundirse en el nihilismo, sino en el electroshock de conciencia que provoca. Sí, como un desfibrilador. Sirve como la máxima advertencia, al mostrarnos las consecuencias últimas de una especie desconectada de su esencia y consumida por el engaño de la materia. El texto nos exige, casi nos suplica bajo su agresividad, que evaluemos nuestra trayectoria hoy. Nos pide que comprobemos si todavía hay algo latiendo dentro de esa piñata o si ya estamos corriendo sin sentido detrás de una fortuna que, en última instancia, no nos va a salvar de nosotros mismos. No se puede expresar mejor. Es una llamada de atención monumental disfrazada de epitafio. Y antes de cerrar esta inmersión profunda, quiero dejar flotando en el aire una última idea. A ver, dinos. Un pensamiento provocativo para que siga dando vueltas en la cabeza de quien nos escucha, mucho después de que se acabe el audio. A la luz de esos versos finales tan fríos, propongo que pensemos en lo siguiente. Si el castigo definitivo y absoluto que describe el poema es la incapacidad total de llorar, ese trágico nunca más sollozar porque el pozo del alma se ha secado por completo, Sí. tal vez el mero acto de sentir dolor hoy en día no sea algo negativo. Ostras, fíjate. Tal vez frustrarnos ante las injusticias, sentir una empatía que duele y lamentar profundamente los errores de nuestro presente no sea un síntoma de debilidad. Sino todo lo contrario. Tal vez esa capacidad de que se nos rompa la voz y de derramar una lágrima sea el mayor triunfo que nos queda, la única prueba irrefutable de que nuestra humanidad, a pesar de todo el materialismo y el ruido, aún no está del todo perdida y se niega a terminar sobre esa fría mesa de autopsias. Tiene muchísimo sentido. Ver el dolor no como un fracaso, sino como resistencia pura ante la apatía. Mientras haya capacidad de sollozar por el mundo, hay esperanza real de evitar ese temido nunca más. Exactamente. Hay esperanza en la lágrima. Así que la próxima vez que alguien se enfrente a un texto literario y de pronto el autor decida coger ese mapa predecible y cómodo para prenderle fuego, mi consejo es no apartar la mirada de las llamas. Para nada. A veces, precisamente en esa literatura que nos quema, nos incomoda y nos asusta, es donde terminamos encontrando las radiografías más precisas y necesarias de nuestra propia alma. Hasta la próxima inmersión.